Desarrollo didáctico de las nociones de fracción común y de número decimal. Fracción común. Una fracción es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad, es decir, que representa un cociente no efectuado de números por razones históricas. También se les llama fracción común o fracción decimal. El conjunto matemático que contiene las fracciones es el conjunto de los números racionales. Denotado una fracción común es una cantidad dividida por otra. Es importante recordar que cualquier número que se puede escribir así, b sobre a, se llama número racional. ¿Otros ejemplos? Tipos de fracción. Debes recordar que existen distintos tipos de fracciones. Fracción igual a la unidad, fracción propia, fracción impropia, fracciones decimales, fracciones equivalentes, fracciones irreducibles y fracciones inversas. La fracción igual a la unidad es aquella fracción donde el numerador y el denominador son iguales. Por ejemplo, 2 sobre 2, 5 sobre 5, 6 sobre 6 y 10 sobre 10. Al representar la fracción gráficamente tenemos, ejemplo, 3 sobre 3 igual a 1. Las fracciones propias. Las fracciones propias son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador. Su valor es menor que la unidad, ya que se ubica entre 0 y 1 en la recta numérica. Por ejemplo, 1 sobre 3, 1 sobre 6, 3 sobre 4 y 4 sobre 8. Al representar la fracción gráficamente tenemos, ejemplo, 3 sobre 5 igual a 0.6. Fracciones impropias. Las fracciones impropias son aquellas cuyo numerador es mayor que el denominador. Su valor es mayor que 1. Al representar la fracción gráficamente tenemos 10 sobre 6. Los números mixtos. Las fracciones impropias se pueden escribir como un número mixto. El número mixto o fracción mixta está compuesta de un número entero y una fracción propia. En el ejemplo anterior tenemos 8 sobre 5 igual a 1. 8 menos 5 igual a 3. Para poder transformar una fracción impropia en número mixto, lo que debemos hacer es dividir el numerador por el denominador. El cociente o resultado de esa operación es el entero del número mixto y el resto el numerador de la fracción, siendo el denominador el mismo. Ejemplo, en la fracción 8 sobre 5 igual a 1 entero 4 sextos. Fracciones decimales. Una fracción decimal es aquella que tiene por denominador la unidad seguida de ceros. 10, 100 y 1000. Ejemplo, fracciones decimales. 5 sobre 10, 65 sobre 100 y 138 sobre 100. Ejemplos de fracciones comunes. 6 cuartos, 7 sextos, 1 medio, 2 cuartos, 4 octavos. 1 medio equivale a 2 cuartos y 2 cuartos equivalen a 4 octavos. Conversión de fracción a decimal. Para convertir una fracción a decimal solamente tenemos que hacer una división. Al realizarla nos pueden salir 3 casos. A continuación los explicaré. La exacta, que su resultado decimal sea exacto. Ejemplo, 6 entre 8 igual a 0.75. La pura, cuando realiza la división y nos acaba, se repiten sus cifras periódicamente. Y la mixta, al principio hay una parte que no se repite y otra que sí. A continuación, un ejemplo más preciso de la obtención de las expresiones racionales. Resolución de problemas con fracciones y números decimales. ¿Qué hacer cuando debemos resolver ejercicios con fracciones y decimales? Para trabajar con fracciones y números decimales en forma conjunta, debemos transformar los datos, ya sean todos a fracciones o todos a decimales. En el siguiente ejemplo, yo puse la fracción 2 enteros 4 quintos más 1,3, que significa el número decimal. La fracción 2 enteros 4 quintos la vamos a dividir en quintos. Por ejemplo, el primer entero está dividido en 5 partes. El ejemplo que yo puse aquí son las estrellitas.
cada línea es un entero, excepto el último, el cual solo tiene 4 estrellitas porque son 4 partes de un entero. Lo cual al final, si contamos todas las partes, nos dan 14 estrellitas, o sea, 14 quintos. Otra cuestión sería, como ya tenemos la fracción en forma equivalente, que es 14 quintos, vamos a convertirla a número decimal, como veremos a continuación. El 14 es el numerador y el 5 es el denominador, o sea, 14 entre 5. Para continuar, vamos a contar cuántas veces cabe el 5 en el 14. Esto sería 2. 2 por 5 son 10, lo cual resta 4. Pero como el 5 no cabe en el 4, le agregamos un 0 y le agregamos una coma. Ahora sí, 40 entre 5 sería 8. 8 por 5 sería 40 y ya no restaría nada. Y como resultado final tendríamos 2.8. Para finalizar con esta operación, sumaremos el 2.8 que fue el resultado anterior y el 1.3, el cual nos daría como resultado 4.1. Otra estrategia con la misma representación que es la suma, 2 enteros 4 quintos más 1,3, pero ahora en este caso el número decimal lo vamos a convertir a fracción. Graficamos un entero y 3 décimos. Un entero está compuesto por 10 partes, que en este caso yo puse una estrellita. Cada estrellita es una parte. Y el coma 3 serían nada más 3 partes, o sea, 3 estrellitas. Y el 1,3 equivale a un entero con 3 décimos. Ahora sí, como ya las sumas son fracciones, la podemos hacer sin dificultad. 2 enteros 4 quintos es lo mismo que 14 quintos, más un entero 3 décimos, que lo mismo serían 13 décimos. Para continuar con la suma, tenemos que tener el mismo denominador, igual, en este caso van a ser décimos. Y como hay 14 quintos, lo vamos a convertir a décimos. Solo multiplicamos 14 por 2, 28, 5 por 2, 10. Y ahora sí, ya tenemos el mismo denominador. Y sumamos 28 más 13 sería... El resultado sería 41 décimos, pero si lo queremos simplificar, dividimos 41 entre 10, lo cual quedaría 4 enteros, un décimo. De los números naturales a las fracciones y los números decimales, ampliación de los conjuntos numéricos y el uso de la notación científica. Existen diversos conjuntos de números, entre los cuales están los naturales, enteros, fraccionarios y decimales. Los naturales son todos los números comenzando con el 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Aunque no todos los matemáticos lo contemplan al 0 como un número natural. Este conjunto de números se utilizará para contar determinado número de elementos de un conjunto. Los números enteros constan de los números naturales 0, 1, 2, 3, 4, así hasta el infinito, pero también de sus opuestos, o sea, números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, hasta el infinito, por lo que los números enteros no tienen ni principio ni fin. Este conjunto se caracteriza y se representa con la literal Z.
Los números fraccionarios surgen de la necesidad de tomar parte de un número, como el cociente de dos números, por ejemplo, 1/2, 2/3 y también el negativo, -2/3. Todos estos son números racionales, siempre y cuando el divisor sea distinto a 0, ya que 4 dividido entre 0 no es un número racional porque no se puede repartir 4 entre nada. A este conjunto se le denomina conjunto F y son todos los expresados con el cociente de dos números. Ahora pasemos a los decimales, que también son parte de un número, pero se expresa de manera distinta, como una parte entera y una parte decimal. Ejemplo, 0.5, 2.75. Las fracciones comunes y los números decimales. Dificultades en su enseñanza y su aprendizaje. ¿Por qué será que los niños no disfrutan aprender fracciones y decimales? Hay muchos problemas para el aprendizaje del niño. Para algunos de ellos son por la poca motivación del docente en clases, porque la enseñanza no es concreta y real, o por algunos problemas familiares. Para ello, no es suficiente solo saber los números o solo contar, sino saber su significado. Para ello, se debe tener en claro cómo se expresa una fracción. Por ejemplo, 2/5. El numerador es el 2, el denominador es el 5. No expresarlo como el número de arriba y el número de abajo, eso es incorrecto. Otro problema importante que los niños atraviesan hoy en día, en el caso de sexto año, es que al sumar y comparar se les olvida que tienen que convertir fracciones de igual denominador. ¿Qué acciones pueden ayudar para que el niño disfrute aprender fracciones y decimales? Para que al niño se le hagan más fácil las fracciones y los números decimales, algunos puntos que deben considerar los maestros es que las clases deberían ser más amenas y divertidas, basadas en juegos, utilizar las TICs o diversos métodos de resolución de operaciones básicas, entre otros. Solo nosotros como docentes tenemos las armas para poder enseñarle al niño y que tenga ese deseo de aprender.